¿No han visto el presidente de Colombia burlándose de Jesucristo y diciendo que Jesucristo es un pervertido sexual y tuvo muchas mujeres y fue un sinvergüenza? Son muchos los sacerdotes que se han pronunciado. La conferencia episcopal de acá de Colombia también se ha pronunciado, algunos más fuertes, otros más suaves. Nuestro querido hermano, el padre Tomás Agustín Veroch, también se pronunció contundentemente contra esta blasfemia y les voy a colocar ahorita las palabras del padre Veroch, ¿ok? ¿Qué tal, queridos hermanos en todo el mundo? Bueno, parece que el presidente colombiano, el presidente Gustavo Petro, blasfemó contra nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pasar el video para que ustedes mismos lo vean. Y eran muchas. Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Muy bien, yo puedo entender que uno puede tener distintos modos de pensar, eso lo puedo comprender. Pero yo querría recordarle al presidente Gustavo Petro que él es el presidente de los colombianos y que la mayoría del pueblo colombiano es cristiano y que él con esas palabras está insultando en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, pero después está insultando a la gran mayoría de su pueblo que es cristiano. Yo sé que en Colombia hay gente que no es cristiana, pero la mayoría son cristianos. Y lo que acaba de decir Gustavo Petro es una blasfemia en nuestra amadísima fe. Uno preguntará, porque siempre hay gente que dice, bueno, pero ¿qué problema hay? Porque les aclaro, uno escucha tantos disparates en las redes sociales, uno escucha tantos disparates, que hay gente que dice, ¿qué problema hay que haga el amor? ¿Saben cuál es el problema? Nosotros en el cristianismo consideramos que el sexo es bueno mientras sea dentro del matrimonio. Cristo es Dios y Él podría haberse hecho hombre y podría haber tenido esposa, podría haber tenido hijos. Sin embargo, por su propia voluntad, Él decidió ser célibe. Cuando Dios se hizo hombre, no se casó, no tuvo mujeres, no tuvo hijos naturales, porque Él justamente es Dios, Él es el Padre de toda la tierra. Entonces Cristo se hizo hombre y vivió célibe. Y decir que Cristo tuvo sexo con María Magdalena o que tuvo sexo con mujeres es una blasfemia. Es un insulto a la castidad y a la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que yo le recuerdo al señor Gustavo Petro. Le recuerdo que su pueblo es cristiano y que él debería respetar no solo al Señor Jesucristo, sino a la gran mayoría de su pueblo que cree en Cristo como el Hijo de Dios, en Cristo como el Dios hecho hombre. Yo creo que si Petro realmente es una persona que tiene un poquito de sentido común, debería disculparse de esta blasfemia y debería pensar antes de hablar, debería pensar antes de decir las cosas, porque la palabra de él no es la palabra de un hombre cualquiera. La palabra de él es la palabra de aquel que representa a Colombia. Es el presidente de Colombia. Más allá de que nos guste, que no nos guste, es el presidente de los colombianos. Y él tiene que tener en cuenta que cuando habla, no habla solamente como persona individual, sino que habla representando a Colombia. Entonces, que el presidente de los colombianos diga estos disparates es un insulto ante todo a Jesucristo, pero sobre todo a su pueblo, que es un pueblo cristiano. Y es un insulto a todos los cristianos. Entonces, yo rezo para que el señor Gustavo Petro se convierta, porque él necesita conversión, él necesita arrepentimiento de sus pecados, pero ante todo rezo para que él se dé cuenta que tiene que recuperar el sentido común,
que este tipo de palabras son ofensivas para la gran mayoría de su pueblo y que él no debería meterse en temas teológicos. Justamente él ha demostrado varias veces que no tiene ni idea de temas teológicos. Así que recemos por el presidente Petro y recemos también por el pueblo colombiano. Yo sé que pese a que Petro los representa, porque Petro es el presidente de Colombia, los representa, les guste o no les guste, sin embargo, no todos los colombianos son así. La gente de Colombia que yo conozco es gente muy linda, gente muy buena, y yo siempre he dicho que los quiero muchísimo y algún día espero poder visitar ese hermoso país. Pero me parecía importante decir esto porque no viene de la boca de cualquiera, viene de la boca de aquel que representa a este hermoso país que es Colombia. Así que bueno, recemos por la conversión de Petro y recemos para que volvamos al reinado social de Jesucristo, de aquel que hace bien todas las cosas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Amén. Bueno, de verdad que reflexivas, ¿no? Las palabras del padre Tomás, pero contundentes, ¿no? Llamando las cosas como son. Le dice, conmina al presidente Petro que pida perdón por estas blasfemias. Ahora, les voy a colocar un video que este sí es bastante fuerte. El sacerdote en su homilía, pues habla de manera contundente cómo deben tratar a este personaje Gustavo Petro. Como cristianos católicos, hoy podamos decir: oiga, señor presidente Gustavo Petro, usted es un patán, usted es un grosero, usted es un blasfemo. Y perdónenme lo que yo voy a decir, la conferencia episcopal emitió un comunicado, pero demasiado tibio. Y como lo dice el libro del Apocalipsis, porque no eres ni tibio, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, empiezo a vomitarte de mi boca. ¿Cómo es que semejante payaso, hace 2 días atrás, se para allá con ese tonito desagradable a decir que Jesús hizo el amor con María Magdalena? Irrespetuoso, vulgar. Y fácilmente empiezan a decirle a algunos: no, es que él tiene una libre interpretación, que interprete lo que él se le dé la gana, el Señor, que no se meta con la fe. Razón tiene, la abundancia del corazón habla en los labios. Esperar de una persona tan desastrosa. Ha destruido ese país, ha destruido la seguridad, ha destruido la salud, ha destruido todos los proyectos sociales, los ha truncado, busca pelea a todo lado, a cada momento y a cada instante. Ahora se mete también con mi Dios, manda cáscara. Y hay algunos que dicen ser católicos y lo aplauden y lo aplaudían ese día. Yo decía: Dios mío, ¿hasta dónde roza la estupidez de algunas personas? Nos están ofendiendo en nuestra fe. Y no se dice absolutamente nada. Demasiado callados, demasiado silencio, demasiado atemorizados, como si ese señor dijera palabra de Dios. Un guache, un vulgar, un grosero, que no solamente irrespeta al Señor, Jesús verdadero hombre, Jesús verdadero Dios, que acompañó, cuidó y protegió ese ser maravilloso que se llama mujer. ¿Cómo se atreve a dar una libre interpretación cuando no hay ninguna base histórica? Lo que sí se habla desde la historia es que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Si empieza a hablar por una novela toda pintoresca. Bueno, acá el padre, por supuesto, cuando habla de una novela pintoresca se refiere al Código Da Vinci, ¿no? Yo he comentado que en respuestas, comentarios que he obtenido acerca de estos videos, viene gente y su fuente es History Channel, su fuente es el Código Da Vinci. Yo digo, Dios mío, o sea, por eso es que se dejan engañar tan fácilmente por los comunistas. Les voy a buscar ahora
acá un video del sacerdote del sacerdote también colombiano, Fray Nelson Medina, ¿ok? Fray Nelson Medina también habla de manera contundente sobre las declaraciones de Gustavo Petro. Vamos a buscar acá, compartir pantalla de Fray Nelson Medina. Vamos acá a compartirla y se las voy a colocar. Fácilmente produce blasfemias, la más famosa de las cuales es aquello de que la religión es el opio del pueblo. La drogadicción fácilmente produce blasfemias, porque cuando una persona pierde contacto con la realidad, dice cualquier estupidez. La arrogancia fácilmente produce blasfemias, porque el que se cree superior a todos cree que puede maltratar al que quiera. Según eso, piensen ustedes qué sucede cuando se juntan estos tres factores en una persona. Oremos por la conversión de los que insultan la fe y oremos por nosotros para que tengamos la coherencia, el testimonio y el valor para defender la gloria de Cristo. Amén. Amén. De hecho, pues acá Fray Nelson está tocando un tema que es a Vox Populi acá en Colombia, de que supuestamente el presidente colombiano es adicto a sustancias prohibidas, ¿no? Y cada vez que va a dar un discurso, precisamente pues lo hace bajo los efectos de la droga y por eso siempre dice todos estos disparates, porque inclusive su postura personal, cómo habla, su lenguaje personal, es una persona que está totalmente fuera de sí. Pero este video, en este canal, que es un canal católico, lo hacemos, repito, para abrir los ojos, porque hay gente que me dice que esto no es importante. Mira, que me lo diga el ateo, que me lo diga el judío, que me lo diga el musulmán, que me lo diga el testigo de Jehová. Yo digo, bueno, ok, está bien. Okay, son personas que no son creyentes, pero que un católico este tipo de cosas le venga y le vaya, que vaya el domingo hoy a misa y comulgue y luego va a aplaudir a Gustavo Petro. Wow. Aquí les voy a compartir otro video de otro sacerdote, ¿verdad? Que habla, pero fuerte también, sobre estas declaraciones de Gustavo Petro. Se las voy a buscar por acá y ya vamos a compartir. Ya se los voy a compartir. Estamos acá en vivo. Vamos a buscar compartir pantalla para compartir estas opiniones de otro querido hermano sacerdote. Muchos comentarios sin duda han surgido con respecto a unas opiniones desagradables acerca de la pulcritud, la santidad y la divinidad del Mesías de parte de un pobre ignorante, perverso, mentiroso, falaz e indeseable en sus formas, en sus apreciaciones o en sus pensamientos. ¿Cómo puede, entre comillas, un pobre humano en sus comportamientos y acciones desagradables, que uno no sabe si cree o no cree, poco nos interesa, para atreverse a interpretar la Sagrada Escritura, dando opiniones que solo le corresponde, entre comillas, a teólogos calificados, a hombres? También hay mujeres ilustradas en la teología y en las escrituras, para atreverse a afirmar cosas tan falaces como las que afirma, y eso que en público no tiene pudor ni vergüenza. El que él en su miserable vida humana ande con mujeres, con travestis y con lo que él quiera vivir, compartir, vivir y hacer, que nos interesa muy poco,
no puede calificarlo para interpretar los deseos, las intenciones y acciones de otros, y menos del Mesías. Si él supiera y entendiera qué significa ser hijo de Dios, nunca interpretaría, empezando porque no sabe, quizás porque no cree, las cosas divinas a estilo humano, perverso y desagradable como ha sido su propia existencia. Muchos han interpretado esos comportamientos y esas acciones, pues textos y evangelios apócrifos ha habido desde siempre. Por eso no nos extraña y no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que se atrevan a afirmar desde una realidad miserable, humana, con un cuerpo prestado, imperfectos, entre comillas, y con acciones putrefactas, que se atrevan a afirmar, yo creo, me parece, es el común de los humanos. No, que no confunda la ralea humana de la cual él participa cuando sus comportamientos son desagradables, que no confunda las debilidades y vergüenzas humanas para acomodárselas a realidades divinas, empezando porque no lo conoció y no vivió. Nosotros damos testimonio, dice el apóstol, de lo que otros vieron y oyeron. Él es Dios, gústele o no le guste. Usted es un pobre humano, imperfecto, putrefacto, que hoy está y mañana no, que hoy vive y mañana muere, que hoy le permiten respirar y mañana la naturaleza lo llamará a sus cuentas también para concluir su existencia. Para muchos loable, para otros desagradable por sus acciones. Por eso, denle al César lo que es del César, cosas humanas. Denle a Dios lo que es de Dios. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado de lo divino, no creado como los humanos, profesa nuestro credo. Por eso, mientras unos vituperan y vulgarmente se atreven a blasfemar sobre el Señor, el Mesías, nosotros confirmamos desde nuestra conciencia, nuestra fe, nuestra vida, nuestro testimonio, la palabra, la enseñanza, la escritura y la enseñanza apostólica. Profesamos y creemos lo que siempre nos han enseñado. Bien dice el apóstol Pablo cuando da testimonio de la enseñanza de Jesucristo y cuando anuncia la resurrección. Y si alguien bajara del cielo, al menos un ángel, y enseñara lo contrario, maldito sea ese ángel, dice el apóstol Pablo. De manera que, Señor, no se equivoque en las cosas divinas, porque usted de eso no sabe. Ya está equivocado permanentemente en cosas humanas, que es lo único que miserablemente conoce. A los fieles, Dios los guarde y los bendiga. Wow, de verdad que fuertes y contundentes palabras de este sacerdote. Cada sacerdote, pues, que he compartido acá las palabras, por supuesto, unas más fuertes que otras un poco más mesuradas, reflexivos, pero por supuesto, dando en el clavo, reclamando a Gustavo Petro, diciendo las cosas como son. Y repito, esto se hace para que los católicos colombianos, para que los cristianos de distintas denominaciones acá en Colombia
en el mes de mayo hay elecciones presidenciales, ¿ok? Y hay un candidato apoyado por Petro que también apoya a la guerrilla colombiana, atea, por supuesto, y mucha gente piensa votar por estas personas. Gracias a Dios, y por eso yo siempre les pido que le den like, que compartan este tipo de videos, porque aunque hay personas que son duros de corazón, hay personas que no hacen absolutamente caso y lo que hacen es idolatrar a un ser humano, a un político por encima de su fe. Hay personas que sí están abriendo los ojos, porque yo tengo acá comentarios de personas que me dicen, Miguel, yo voté por el actual mandatario de Colombia, o sea, voté por Gustavo Petro, pero por decir eso, ni un voto más a la izquierda. Entonces, este trabajo que estamos haciendo sí está rindiendo su fruto y por eso hay muchos zurdos que andan llorando por ahí ya en los comentarios, ¿ok? Entonces, por eso es que ustedes tienen que ayudar a que no solamente mi contenido, sino contenido similar, contenido que defienda nuestra fe, a compartirlo en sus grupos con personas para que de esa forma la gente abra los ojos, abra los ojos. Acá les voy a compartir también otro reportaje que de hecho tiene el discurso completo, porque no solamente estaba hablando Petro sobre esta situación de las mujeres de Jesús, sino que también, por supuesto, estaba hablando, ¿no? De Cristo y que él no lo llama Cristo. Bueno, en fin, vamos a buscarlo por acá, el video que se los tengo acá para compartirlo, ¿ok? Ya se los tengo acá. Vamos a compartir porque estamos en vivo, ¿ok? Vamos a poner por acá y compartimos el video. Blasfemia, sino un insulto a quienes creemos en Dios. Tener a semejante ultrajador a la cabeza del Estado es una desgracia. Gustavo Petro no tiene estatura moral ni ética para gobernar Colombia, además de que tiene un serio problema de adicción. Desconozco qué sustancias alucinógenas consume antes de algunas de sus insufribles peroratas, pero salta a la vista su estado de embriaguez o de lo que sea. El resultado es un hombre delirante, bochornoso, indigno de regir los destinos de una nación. A continuación les dejo completa su parrafada sobre Jesucristo y María Magdalena, para que escuchen su perturbada argumentación. Pero se nos olvida. Luego, los seres humanos llenos de amor y energía vital y no máquinas, nos veremos en la luz y entre las estrellas. Y allá estaremos como energía transformada. ¿En qué? En luz. Y Jesús tenía razón. Y yo no llamo a Jesús Cristo, porque Cristo es un nombre griego y por ahí comenzaron a tirarse los mensajes de Jesús. Cuando volvieron a Cristo poder y rey, y nunca lo fue. Fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas. Porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres. A muchas, no solamente a María Magdalena, o sea, según él fue promiscuo. Y eso, ¿no?, es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro. Que siempre un flacucho les ganará. Porque es inteligente y sabe bailar. Y nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres. Que es bailando y hablando. Macumba, pero a veces se vuelve poesía todo el tiempo.
Y ahí es que somos reyes en el mundo. En el mundo. No, lo que pasa es que las europeas no son tan bonitas. Bueno, por cierto, qué dirán estas progres europeas, ¿no? Que todo el tema de la estética es impuesta por el patriarcado. Y miren, acá un presidente progre está diciendo que las europeas son feas, ¿no? O sea, compártenle este clip diciendo que las europeas son feas a todas sus amigas que son progresistas europeas. Entonces las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina. No existe documento, ni estudio, ni nada que avale tamaña blasfemia. Lo chistoso es que se las da de intelectual, aunque exhibe una cultura de serie de televisión, tipo Código Da Vinci, ni siquiera de libros. Palabras del cardenal Rueda corrigiendo al presidente. Porque el comunicado de la conferencia episcopal, que parece redactado en la Casa de Nariño, solo pone la otra mejilla. En lugar de reclamar al presidente perdones y retractación, fue muy suave. Nos manda a los católicos a leer el Evangelio y el Catecismo. Ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre convicciones religiosas. ¿Cuál concepto teológico? La conferencia episcopal eleva a categoría académica lo que solo es una burla, un desvarío de un presidente que parece hablar borracho o drogado. ¡Qué comunicado tan decepcionante! Muchos, Sí, por el contrario, lo dicho por Petro, lo consideramos una ofensa inaceptable, porque no se trata de un comentario de un señor de la calle sin más, sino del discurso de un jefe de Estado que además transmiten por televisión. Como católica practicante y como persona que cree profundamente en Dios, quisiera que los jerarcas de la Iglesia exigieran de verdad a ese hombre que habita el Palacio de Nariño por la voluntad de 11 millones de colombianos que se retracte y pida perdón. En su vida privada, que Gustavo Petro siga siendo un depravado. Visite los clubes de striptease, recite a Marx en prostíbulos, haga lo que le provoque en su cama o maltrate con ese tipo de actos y comentarios a sus hijos. Ese es su problema. Pero cuando suba a una tribuna en su condición de presidente, ya ni siquiera aspiro a estas alturas del paseo a que no vomite más odio y división, solo que deje al margen de sus locuras y diatribas al Evangelio y respete a las mujeres como decía Jesucristo. No sea tan machista, tan vulgar, tan racista. Por cierto, sería curioso conocer la opinión del pastor de Palacio, Alfredo Sade, que ahora es embajador en Brasil. De pronto avala lo dicho por su patrón. Escuchando a Petro, no hay duda de que solo le interesaba el Papa Francisco para ganar votos. De él no aprendió nada. Lo cierto es que a medida que nos acercamos al 7 de agosto, cada vez Petro disimula menos, nos muestra su verdadera esencia, su cara oculta. Porque la de político populista, mentiroso, incoherente, corrupto y pésimo gestor ya la conocíamos. Después de 3 largos años al frente del gobierno, me parece una desdicha tener que decirlo, pero como ser humano, Gustavo Petro lo encuentro patético. Y si él mismo no se respeta, no nos puede pedir que lo respetemos. Que lo soportemos como demócratas que somos, qué remedio. Pero respeto, ninguno. Y el alcalde Galán, al que se le veía muy incómodo, teniendo que soportar esas 2 horas de palabrería delirante, debió levantarse y dejarlo solo con sus ministros lambones, que le reían todas sus mamarrachadas. De verdad que excelente lo que nos dice esta periodista española radicada acá en Colombia. Y para las personas que quizás no entienden un poco tampoco el contexto cuando se hablan de travestis, se hablan de prostíbulos, pues a Gustavo Petro se le han evidenciado pues gustos bastante extraños, pues ya está separado de su esposa. De hecho, en este mismo discurso que terminó hablando de Jesucristo y que terminó hablando todas estas blasfemias, estas herejías, estas barbaridades en contra de nuestra fe, luego, antes de eso, él se
se estaba llenando su ego de que era un buen amante y que las mujeres que estaban con él o las personas que estaban con él lo consideraban un inolvidable. O sea, es una persona totalmente, como dicen los sacerdotes, patético, patán. O sea, si él quiere tener esa vida desordenada, porque allí, como vieron en un video que sale caminando en Panamá, pues lo que dicen es que andaba con una travesti, que tiene gusto por los travestis. Bueno, también lo dijo el sacerdote pasado, pues hablando las cosas contundentemente, decía que el sacerdote, que Gustavo Petro pues tiene estos gustos por los travestis, y el tema de los prostíbulos tuvo que mostrar como deben hacer cada año, pues como sus finanzas, los movimientos, algo así, los presidentes, y pues dentro de los gastos se pudo evidenciar, ¿verdad? Que estuvo en un prostíbulo en Portugal, ¿ok? Y lamentablemente ese es el presidente de Colombia. Y repito, hago este video y voy a seguir hablando de estos temas en mi canal, porque Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a seguir tropezándonos con la misma piedra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, votando por estas personas que pisotean nuestra fe? Esto no es de ahorita. Se sabe que la izquierda no comulga con el cristianismo. Se sabe que el comunismo odia a los cristianos, persiguen a los cristianos. El comunismo ha asesinado más de 150 millones de personas en el mundo, por Dios. ¿Y cómo es posible que hay personas que hoy domingo fueron a misa y más tarde están haciéndole campaña, por ejemplo, a Cepeda acá en Colombia, un guerrillero, el que apoya a Petro, ¿ok? El que apoya a Petro, o sea, van a la misa y luego en su carro Cepeda presidente. Válgame Dios, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? Vamos acá a ver unas palabras que dijo un monseñor acá en Colombia sobre lo ocurrido pues también con Gustavo Petro. Creo que debería ser más contundente, pues como dice también aquí ahorita la periodista, creo que hay que hablar como los otros sacerdotes. Hay que hablar como los otros sacerdotes, sin duda alguna. ¿Ok? No hay momentos para tibieza. No hay momentos para decir, sí, ok, queremos diálogo, sí, buenísimo, bonito, por supuesto, pero hay que llamar las cosas. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas. El presidente Petro en esa extensa locución se refirió a muchos temas que han generado polémica. Por ejemplo, que ya genera un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y de cantidad de personas, especialmente teólogos, ¿no?, que le piden al presidente y en general a un funcionario público, como dice el comunicado, que tengan mucho cuidado con estos temas. Para el presidente, Jesús mantuvo relaciones sexuales como María Magdalena y no solamente con ella. Para seguidores de la religión católica, esto sería una blasfemia que concierne no solamente a los católicos colombianos, sino a distintas confesiones. Quiero saludar a la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Edgar Mejía, buenos días. Buenos días, Julio, para ti y para tu mesa de trabajo, todos los oyentes de Caracol Radio en este momento. Es usted muy amable. Cuando usted escuchó al presidente decir que Jesús mantuvo relaciones sexuales con María Magdalena y no solamente con ella, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente, Monseñor? Lo que dije inmediatamente fue qué locura. Inmediatamente dijo, una locura esto que está diciendo el señor presidente, sin lugar a dudas. ¿Y de la locura al comunicado cuánto tiempo pasó? Muy poco tiempo, porque en realidad consideramos que es una ofensa para la fe, como tú decías, no solamente la fe católica, sino para toda la fe de los creyentes que somos cristianos, pues, porque sin lugar a dudas no hay en ninguna parte del Evangelio, que es pues la norma, la palabra de Dios, no hay ninguna parte de la Biblia que
pueda respaldar esto que el señor presidente dijo en su alocución. Sí, monseñor, ¿cómo puede llegar a afectar la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno este tipo de posturas o comentarios por parte del presidente Gustavo Petro? Pues la Iglesia en sí misma siempre busca el diálogo, busca la concordia, busca establecer puentes. Y sin lugar a dudas, pues lógicamente de parte de la Iglesia no va a haber, digamos, una oposición oscura o negativa hacia las relaciones con el gobierno, porque no es el deber ser de la Iglesia. La Iglesia, repito, está para crear siempre armonía, para crear relaciones, para crear diálogos. Sería fabuloso sí que pudiéramos tener un intercambio con el señor presidente sobre el tema. Y lo que le pedimos es fundamentalmente eso, que respete la fe. Como primer mandatario de los colombianos, él es el primero que está llamado a hacer que la ley se cumpla, y nosotros hemos colocado en ese comunicado como hay unos principios de ley a través de los cuales pues cualquier funcionario público debe estar en realidad buscando proteger, salvaguardar la fe de los creyentes, cualquiera que sea, promover esa fe, digamos, en el sentido de custodiarla, pero no atacarla. Y la verdad es que sentimos de alguna forma que es un ataque a los principios de fe cristianos. Monseñor, en gracia de explicación más que en gracia de discusión, porque dentro de la Iglesia, en el dogma, esto no admite discusión alguna, pero en gracia de explicación, es cierto que existen unos evangelios apócrifos en los que tal vez se sugiere que la relación de Jesús con María Magdalena podía ser más que una relación de maestro-alumna o de veneración. Y yo creo que sería bueno explicar, en todo caso, que son apócrifos y que ustedes piensan otra cosa distinta. Sí, sin lugar a dudas hay una escritura canónica y hay unos criterios que no, pues sería muy dispendioso ahora explicar esos criterios a través de los cuales se determina que estas son las escrituras canónicas en las cuales hay que colocar, digamos, la confianza. Y hay unas escrituras no canónicas, que por ser no canónicas, por tener ciertos errores, ciertas posturas que no van en orden a lo que normalmente está en la Sagrada Escritura, no entran dentro del canon nuestro, ¿no? Por ejemplo, se habla algo de por ahí del Evangelio apócrifo de Felipe, que ya es más o menos del siglo III después de Cristo. Una de las normas, una de las normas canónicas, de los criterios mejor de canonicidad para que un texto esté en la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, es que no aparezca después de la muerte del último discípulo. Ya estamos hablando de 200 años después de Cristo. ¿Quién garantiza que eso que dice ahí es cierto? Es una cosa pues ilógica, ya es más como un poquito. En realidad los evangelios apócrifos buscan la manera de llenar la curiosidad, de los espacios que no están claros, de pronto cosas que no están en la Biblia como tal, y se busca pues un poquito responder a la curiosidad de la gente. Entonces, pues sin lugar a dudas, como dijimos, dentro de los libros canónicos de toda la Sagrada Escritura, por ninguna parte referencia a eso. Además que Jesús es el portador del reino de los cielos, y el reino de los cielos es un compromiso profundo. Y hacer el portador, el compromiso profundo es de toda la vida, de todo el ser. Entonces, al comprometer todo el ser, es imposible que Jesús tuviera como algo con alguien. No decimos que no es una persona, no fuese un ser humano con afecto. Claro que sí, con los afectos que tenemos todos los seres humanos, porque es auténticamente hombre. Sí. Pero de ahí pasar a decir que voy a elucubrar cosas como las que elucubra el señor presidente es complicado. Claro, monseñor, pero es que cuando uno lee los evangelios que están en el Nuevo Testamento, así como no dice que él haya tenido relaciones sexuales, es que nunca hace alusión al tema de relaciones sexuales, que perfectamente pudo haber sido un tema que deliberadamente quisieron dejar por fuera los responsables de haber escrito cada uno de esos evangelios. Y si nos limitamos también a mirar la realidad, por ejemplo, del celibato en la Iglesia Católica, Jesús no impuso el celibato, es más, no lo promovió. En las Escrituras no aparece que tenga que ser algo necesario para poder predicar la palabra de Dios. El celibato es algo que viene del año 1100, más o menos, en el Concilio de Letrán. Entonces tampoco podemos atribuirle a los evangelios algo que tampoco está en los evangelios. No, de acuerdo. El celibato como disciplina en la Iglesia aparece posteriormente, sin lugar a dudas. Pero sí, Jesús recomienda el hecho de ser célibe por el reino de los cielos, claro que sí. Y su vida, lo que muestra el Evangelio es que su vida es una vida completamente entregada, completamente a Dios. Y repito, en la dinámica de Jesús, en su propia vida aparece como una expresión grande de entrega a Dios, el dar toda la vida, completamente toda. Y la vida implica la sexualidad, implica toda la dinámica vital de un ser humano.
Sí, pero monseñor, aquí puede haber también un debate sobre si es responsabilidad o no de la Iglesia corregir o limitar lo que diga un servidor público, en este caso el presidente de la República, sobre esos temas religiosos, pero quiero preguntarle por el objetivo puntual de este comunicado que ustedes han emitido. ¿Ustedes pretenden que el presidente se retracte, que se disculpe o que ocurra qué exactamente? No, en realidad este comunicado va dirigido sobre todo a los creyentes, es decir, nosotros tenemos un deber moral sobre nuestros creyentes y es proteger la fe de nuestros creyentes. Va sobre todo dirigido, lógicamente, va a la conciencia del señor presidente, ya él verá cuál será su reacción, ojalá y pudiera de pronto, digo, como ya dije, entrar en diálogo con nosotros y quedáramos un poquito sobre el tema, pero sobre todo va el hecho de proteger la fe nuestra, es decir, es que nosotros no podemos quedarnos callados cuando hay una cosa que no va bien. Creo que todos en este país tenemos la posibilidad de libre expresión, sin lugar a dudas, pero esa libre expresión debe tener cuidado de no tocar al otro, y lo que estamos mirando es eso. Es decir, hay unas leyes en nuestro país que protegen la creencia. Entonces yo no puedo decir unas cosas que vayan en contra de la fe de la gente. Eso es herir el corazón de la gente. Nos referimos fundamentalmente a eso. Pues ahí está la opinión de la conferencia. Bueno, acá, por ejemplo, lo que me da más risa de todo esto, o sea, en medio de la tragedia, en medio de la tristeza que causa escuchar una blasfemia de este ser humano tan detestable como Gustavo Petro, lo que me da risa e indignación, no sé, es cómo decirlo, es que estas personas progres se venden como los paladines de la igualdad, como los paladines de la inclusión, que hay que respetar, que es amor, unos con otros, LGTB, todo el tema progre, son ellos los primeros que lo defienden y que los promueven, ¿no? Pero así como ellos piden siempre el máximo respeto, entonces son los mismos que a la menor oportunidad van y se burlan de los cristianos. Vean cuántas marchas, por ejemplo, LGTB, siempre van a conseguir personajes de estos burlándose de los cristianos, burlándose de Jesucristo. Este mal llamado presidente Gustavo Petro, burlándose de Jesucristo. Tú piensas lo que quieras, ahí estamos de acuerdo. Cree en lo que quieres. Si quieres creer, cree. Si no crees, bueno, cada quien tendrá su juicio con Dios. ¿Ok? Pero tú, como representante de un país, tú no te puedes parar a dar un discurso a respetar la fe de millones, porque tu responsabilidad es unir, tu responsabilidad no es conflicto. Eso es lo que no entienden, y que lo haga, que lo comente un ateo o una persona un poco con temas mentales, como el señor Fernando que está escribiendo ahí en los comentarios. Pues te voy a dar protagonismo, Fernando, para que te sientas bien y puedas dormir hoy, porque lo que escribes ahí es disparate. Que lo digan personas así, uno dice, bueno, ¿qué puedo decir? Pues, ¿sabes? Está bien, tranquilos, ellos no creen, más bien oremos por ellos para que Dios los sane, para que Dios les llene su corazón de paz, de tranquilidad. Pero que un creyente venga y le reste importancia a esto te convierte en cómplice, te convierte en una persona que estás pisoteando tu fe. ¿Ok? Entonces, por eso yo particularmente les voy a volver a poner el video de este sacerdote, porque me parece que es una forma que así deben hablar los sacerdotes hoy en día, de esta forma, contundente, ¿ok? Si hay personas que probablemente no entraron, pues se los voy a volver a poner porque seguramente no lo vieron. Así, yo prefiero que hoy en día las cosas se hablen porque, ay, no, con el tema de no ofender, con el tema de que la generación de cristal, precisamente por eso pisotean a los cristianos, porque no nos defendemos. Y yo voy a suscribir nuevamente las palabras de este sacerdote. Hermanos y hermanas, con los buenos días. Muchos comentarios sin duda han surgido con respecto a unas opiniones desagradables acerca de la pulcritud, la santidad
y la divinidad del Mesías de parte de un pobre ignorante, perverso, mentiroso, falaz. Así es. E indeseable en sus formas, en sus apreciaciones o en sus pensamientos. ¿Cómo puede, entre comillas, un pobre humano en sus comportamientos y acciones desagradables, que uno no sabe si cree o no cree, poco nos interesa, para atreverse a interpretar la Sagrada Escritura, dando opiniones que solo le corresponde, entre comillas, a teólogos calificados, a hombres, también hay mujeres ilustradas en la teología y en las Escrituras, para atreverse a afirmar cosas tan falaces como las que afirma, y eso que en público no tiene pudor ni vergüenza. El que él en su miserable vida humana ande con mujeres, con travestis y con lo que él quiera vivir, compartir, vivir y hacer, que nos interesa muy poco, no puede calificarlo para interpretar los deseos, las intenciones y acciones de otros, y menos del Mesías. Si él supiera y entendiera qué significa ser hijo de Dios, nunca interpretaría, empezando porque no sabe, quizás porque no cree, las cosas divinas a estilo humano, perverso y desagradable como ha sido su propia existencia. Muchos han interpretado esos comportamientos y esas acciones, pues textos y evangelios apócrifos ha habido desde siempre. Por eso no nos extraña y no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que se atrevan a afirmar desde una realidad miserable, humana, con un cuerpo prestado, imperfectos, entre comillas, y con acciones putrefactas, que se atrevan a afirmar, yo creo, me parece, es el común de los humanos. No, que no confunda la ralea humana de la cual él participa cuando sus comportamientos son desagradables, que no confunda las debilidades y vergüenzas humanas para acomodárselas a realidades divinas, empezando porque no lo conoció y no vivió. Nosotros damos testimonio, dice el apóstol, de lo que otros vieron y oyeron. Él es Dios, gústele o no le guste. Usted es un pobre humano, imperfecto, putrefacto, que hoy está y mañana no, que hoy vive y mañana muere, que hoy le permiten respirar y mañana la naturaleza lo llamará a sus cuentas también para concluir su existencia. Para muchos loable, para otros desagradable por sus acciones. Por eso, denle al César lo que es del César, cosas humanas. Denle a Dios lo que es de Dios. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado de lo divino, no creado como los humanos, profesa nuestro credo. Por eso, mientras unos vituperan y vulgarmente se atreven a blasfemar sobre el Señor, el Mesías, nosotros confirmamos desde nuestra conciencia, nuestra fe, nuestra vida,
nuestro testimonio, la palabra, la enseñanza, la escritura y la enseñanza apostólica, profesamos y creemos lo que siempre nos han enseñado. Bien dice el apóstol Pablo cuando da testimonio de la enseñanza de Jesucristo y cuando anuncia la resurrección. Y si alguien bajara del cielo, al menos un ángel, y enseñara lo contrario, maldito sea ese ángel, dice el apóstol Pablo. De manera que, Señor, no se equivoque en las cosas divinas, porque usted de eso no sabe. Ya está equivocado permanentemente en cosas humanas, que es lo único que miserablemente conoce. A los fieles, Dios los guarde. Excelente, de verdad. Aplauso de pie para este valiente sacerdote, ¿no? Y ojalá, así como alguien me escribió, repito, en los comentarios, me dijo, ya yo voté por él y hoy en día no apoyo más a la izquierda. Precisamente por eso hago este video, para que la gente piense, para que la gente estudie, para que no se deje llevar por idolatría hacia una ideología política o hacia un político, y estudie y aprenda. ¿No han visto el presidente de Colombia burlándose de Jesucristo y diciendo que Jesucristo es un pervertido sexual y tuvo muchas mujeres y fue un sinvergüenza? En días pasados, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, blasfemó contra nuestro Señor Jesucristo al afirmar que nuestro Señor había tenido relaciones sexuales con María Magdalena, incluso con otras mujeres. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena. Fueron muchos los sacerdotes que se pronunciaron de manera contundente y por supuesto nuestro querido padre Luis Toro hizo lo mismo. Veamos el video completo y por favor te pido que te quedes hasta el final para la reflexión. Veamos el video. Pero resulta que cuando llega la justicia, aquella que Dios prometió, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, nos damos cuenta que no servía para nada, que no tenía el poder, que no era Dios, que era un ser humano como cualquier otra persona, y que la justicia de Dios llega un día. Pero eso es el ejemplo para que ustedes y yo podamos ver que en el mundo en que vivimos la gente se burla de los que creemos en Dios. Se ríe de lo cristiano, se ríe de lo espiritual, se burla de Dios. ¿No han visto el presidente de Colombia burlándose de Jesucristo y diciendo que Jesucristo es un pervertido sexual y tuvo muchas mujeres y fue un sinvergüenza? O sea, sacando lo que hay en el corazón por lo que habla de la boca, es lo que está lleno el corazón, porque él cree que nunca llegará la justicia de Dios. Y el mundo habla precisamente de lo que ellos piensan y opinan, y nosotros nos sentimos por dentro y decimos, pero es que nadie va a hacer nada, nadie va a decir nada, y parece que no se puede hacer nada. Si usted y yo miramos un poquito hacia atrás, en noviembre, diciembre, decíamos en Venezuela, nadie va a hacer nada, no va a pasar nada. Pero ahora decimos, sí, llegó el momento y ya comenzó a hacer justicia, poco a poco, pero se está comenzando a hacer justicia. ¿Cuántos presos inocentes ya fueron excarcelados? Y ahora se está pidiendo la ley de amnistía para que todos salgan, porque se ha cometido injusticia en manos de aquellos que deberían hacer justicia, pero el pueblo no perdió el hambre y no perdió la sed de justicia. Y hoy serán consolados, dice el Señor. Mañana cuando muramos, que vamos a morir todos, aquellos ateos, aquellos que profanaron lo sagrado, aquellos que se burlaron de Jesucristo como el presidente de Colombia, y también los de Venezuela también se han burlado, aquellos que se han burlado de los cristianos, han matado y asesinado cristianos, ellos creen que nadie les pedirá cuentas, pero un día van a morir y Dios nos pedirá cuenta a todos, a ellos también. Y es entonces cuando el justo brillará como el sol a mediodía, y es entonces cuando vale la pena incluso haber dado la vida, haber muerto por lo que creemos, por Cristo, porque el hambre y la sed de justicia será saciada. Y Dios entonces dará a cada quien lo que merece.
Si verdaderamente vivirán aquí en la tierra, a lo mejor ustedes pueden decir el presidente que hubo antes aquí en Venezuela, que hizo tanto daño y que fue el que trajo el comunismo a Venezuela y que murió. Y ustedes dicen, y no se hizo justicia, se murió y nadie hizo justicia. ¿Que no se hizo justicia? Si aquí en la tierra no se hizo justicia, los que tenemos hambre y sed de justicia sabemos que en el cielo, en la vida del más allá. De verdad, queridos hermanos, aplausos de pie. Aplausos de pie a nuestro querido padre Luis Toro por esta catequesis. Y por cierto, como pudieron ver, no dejó por fuera el tema de Venezuela. ¿Okay? Entonces el padre siempre está atento ante estas cosas que circulan por todas las redes sociales, obviamente con la repercusión de que un mandatario como Gustavo Petro, el presidente de una nación, ose burlarse de nuestra fe, burlarse de los cristianos. Entonces yo les pido de verdad a todas las personas que sigan a este señor, en primer lugar, que miren cómo está su corazón. Porque si son cristianos y siguen a Gustavo Petro, pues recuerden que la palabra dice que no se puede servir a dos señores, ¿ok? En este caso, mucha gente idolatra a personajes como Petro por encima de nuestro Señor Jesucristo, porque inclusive cuando he tocado este tema de Petro y su burla hacia la fe cristiana, hacia nuestro Señor Jesucristo, hay personas que lo minimizan. Hay personas que dicen ¿qué tiene de malo? Él puede opinar lo que quiera. Yo soy cristiano y no me importa lo que él diga porque él es un jefe de Estado. Señores, se están metiendo con tu fe. Entonces por esto digo que hay personas que ponen por encima a un personaje de estos narcisistas de izquierda por encima de su fe. ¿Ok? ¿Qué pensarán tantos hombres y mujeres, por supuesto, que han dado su vida por nuestra fe? Mártires. Hoy en día, pues la gente que se dice cristiana, que va a misa o que va a algún culto evangélico, pueden inclusive minimizar situaciones como esta. Entonces, por supuesto que yo le doy las gracias al padre Luis Toro y por supuesto que voy a abrir cada vez esta ventana para hablar en contra de estos personajes que pisotean y persiguen nuestra fe. Porque sabemos que ellos no son cristianos, a ellos estas cosas no les interesa. Inclusive no les interesa insultar la fe de millones de personas porque saben que la mayoría son personas mal formadas y que no le van a prestar atención como realmente lo están haciendo. Porque si en las próximas encuestas, por ejemplo, que el candidato de Petro, que es Iván Cepeda, porque para las personas que no son de Colombia, este año hay elecciones presidenciales en Colombia y el candidato de la izquierda, el candidato de Petro, es una persona afín al chavismo, al madurismo y por supuesto a la guerrilla colombiana, llamado Iván Cepeda. Si yo veo que en las próximas encuestas Iván Cepeda cae estrepitosamente su popularidad, entonces yo diré, wow, los cristianos están abriendo los ojos, porque este es un país mayormente cristiano. ¿Ok? Entonces, si yo veo eso, yo digo, bueno, las personas abrieron los ojos, las personas se están dando cuenta que estos personajes persiguen y pisotean nuestra fe. Ahora, si por el contrario yo veo que se mantiene igual o inclusive crece, entonces yo digo, bueno, aquí hay una cantidad de personas que no son coherentes con su fe, que van un domingo a misa y el lunes le están dando el voto a un abortista, a un avalador de dictaduras, como por ejemplo lo es Gustavo Petro y como lo es Iván Cepeda, ¿no? Que en su momento elogió a Chávez, elogió a el dictador que ya está preso, convicto, Nicolás Maduro. ¿Ok? Ese es Iván Cepeda, ese es Gustavo Petro. Entonces, pidamos por la conversión de estos mandatarios y pidamos por la conversión de sus seguidores. Porque no se puede ser cristiano y ser comunista. No se puede ser cristiano y apoyar a estos candidatos de izquierda que no solamente hacen estas blasfemias directamente, sino que indirectamente de igual forma son personas anticristo. Porque cuando un mandatario aprueba o apoya leyes a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de que personas del mismo sexo se casen, a favor de que legalicen las drogas, entonces estamos hablando de presidentes que de cristianos no tienen absolutamente nada y lamentablemente hay cristianos que los ponen en el poder.
Por ejemplo, México, ¿no? O sea, México en estadística supuestamente es uno de los países con más católicos en el mundo. ¿Ok? ¿Y cómo es posible que voten cada vez por estos personajes de izquierda, que inclusive promueven la mal llamada Santa Muerte? En el partido de Morena, por ejemplo. O que hacen actos satánicos como lo hace Claudia, como lo hizo López Obrador. Entonces hay que tener coherencia, queridos hermanos. Coherencia. Lo que dice el padre Luis Toro. Ojalá estas personas se arrepientan. Ojalá, porque ellos piensan que todo esto es broma. Ellos piensan que esto es mentira. Ellos no creen, por supuesto. ¿Ok? Y si llegan a creer que existió Jesucristo, porque eso también lo dijo Petro en ese discurso, lo miran como un hombre, no lo miran como Dios, lo miran como un hombre, inclusive lo colocan del lado de ellos, ¿no? O sea, convenientemente, ¿no? Del lado de la izquierda, que fue el primer revolucionario, que fue un hombre palestino, y bueno, toda la retórica izquierdosa que quieren también adueñarse de la figura de Jesús para ponerlo como un revolucionario, pero recuerden que Jesús multiplicó los panes y los peces, no multiplicó los pobres como ha hecho el comunismo a lo largo de su historia. Jesucristo predicó la vida, inclusive resucitó a muertos, curó leprosos. El socialismo, el comunismo que ha hecho, ha matado más de 150 millones de personas. Las personas en los hospitales se mueren porque no tienen ni siquiera con qué atenderlos. Entonces decir que Jesús fue izquierdoso o revolucionario, pues también considero que es una blasfemia. Queridos hermanos, oremos por nuestros sacerdotes para que sean de esta forma contundente como nuestro querido Padre Luis Toro. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga. Nuestro gobierno quiere que la gente sea estúpida, ignorante. Quieren borrarnos nuestra historia. A continuación les compartiré una serie de videos donde valientes sacerdotes colombianos hablan con la verdad. Es totalmente incompatible ser de izquierda y ser cristiano. Vamos a ver los videos y te pido que te quedes hasta el final para la reflexión. Veamos los videos. Votemos por Colombia. Eso significa votar en conciencia. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la Iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del Evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legislarlas, legalizarlas. De nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Que tengan un buen día. Nuestro gobierno quiere que la gente sea estúpida, ignorante. Quieren borrarnos nuestra historia para poder escribir otra a su manera. Y nadie dice nada. ¿Saben cuál es el fracaso de una sociedad? Cuando la sociedad empieza a llamar bueno lo que es malo y cuando llama malo lo que es bueno. Hace 39 años, unos malos atacaron al país y ahora resulta que los que lo defendieron son los malos y los que lo atacaron son los buenos. Hace 39 años, un grupo alzado en armas, aliado de Pablo Escobar, que era un narcotraficante, el mayor del mundo, se tomó el Palacio de Justicia. Y entonces pusieron en jaque todo el sistema democrático de nuestro país. Yo era un niño de 11 años y recuerdo perfectamente lo que sucedió. Aquí al lado tenemos un edificio que se llama Fanny González, una magistrada de Manizales, que murió
la mataron. Ella no era asesina, no era mala. Y nosotros teníamos muy claro que los malos habían atentado contra la justicia del país. Qué cosa tan rara, que 39 años después, los buenos son los malos y los malos son los buenos. Ese es el problema que nosotros tenemos. El problema es que se invirtieron los valores. Pidámosle al Señor que entre nosotros, por lo menos entre nosotros, no se acabe ni la fe, ni la historia, ni el pensamiento, ni el deseo de trabajar bien por los demás. Los invito a que de pie hagamos su oración y pidamos por estas intenciones. Pues que semejante payaso, hace 2 días atrás se para allá con ese tonito desagradable a decir que Jesús hizo el amor con María Magdalena. Irrespetuoso, vulgar. Y fácilmente empiezan a decirle a algunos, no, es que él tiene una libre interpretación, que interprete lo que él se le dé la gana, el Señor, que no se meta con la fe. Razón tiene. La abundancia del corazón habla en los labios. Esperar de una persona tan desastrosa. Ha destruido este país, ha destruido la seguridad, ha destruido la salud, ha destruido todos los proyectos sociales, los ha truncado, busca pelea a todo lado, a cada momento y a cada instante. Ahora se mete también con mi Dios, manda cáscara. Y hay algunos que dicen ser católicos y lo aplauden y lo aplaudían ese día. Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde roza la estupidez de algunas personas? Nos están ofendiendo en nuestra fe y no se dice absolutamente nada. Ahora el problema es ese señor Petro que hace bobadas desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Ustedes creen que mañana Petro va a hacer alguna cosita buena? Debe estar pensando las huevonadas para levantarse a hacerlas mañana, porque no le alcanza el día para hacerlas. Y que no comamos cuento, que primero se acaba el helecho. Ojo pues con eso. Hermanos y hermanas, con los buenos días. Muchos comentarios sin duda han surgido con respecto a unas opiniones desagradables acerca de la pulcritud, la santidad y la divinidad del Mesías de parte de un pobre ignorante, perverso, mentiroso, falaz e indeseable en sus formas, en sus apreciaciones o en sus pensamientos. Y eso que en público no tiene pudor ni vergüenza. El que él en su miserable vida humana ande con mujeres, con travestis y con lo que él quiera vivir, compartir, vivir y hacer, que nos interesa muy poco, no puede calificarlo para interpretar los deseos, las intenciones y acciones de otros, y menos del Mesías. De verdad que aplausos de pie para estos valientes sacerdotes por siempre hablar con la verdad. También, por supuesto, como pudieron observar en los videos, sacerdotes se pronunciaron en contra de la blasfemia que emitió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al afirmar que nuestro Señor Jesucristo había sostenido relaciones sexuales con María Magdalena y con otras mujeres. Estos sacerdotes lo pusieron en su sitio y le dijeron las cosas que tenían que decirle. Y por supuesto, también están hablando sobre este tema de ser cristiano, pero votar por un candidato de la izquierda. O sea, no es compatible. Se lo hemos dicho una y otra vez y las personas, algunos que se ofenden, dicen que aquí hacemos activismo político. No. Ustedes pueden buscar a lo largo de la historia cuántos millones de personas, cuántas millones de personas han matado los comunistas. Cuántos sacerdotes religiosos y religiosas han muerto a manos del comunismo, de la izquierda.
averígüenle. Entonces ustedes dirán si es compatible o no es compatible. También pueden ver las encíclicas de los papas donde condenan abiertamente el comunismo. Y ustedes dirán, no, es que en mi país esto es socialismo, esto es comunismo, no es lo mismo. No, es lo mismo. Se disfraza. El comunismo ha mutado. El comunismo hoy se hace llamar progresismo, pero es lo mismo, es el mismo principio. Es el mismo ataque a la familia. Es el mismo ataque sistemático a la Iglesia Católica y a los valores cristianos. Es exactamente igual, solo que ahora se pintan el pelo de verde, se ponen una máscara de perro y hombres que se creen mujeres o mujeres hombres. Pero es el mismo comunismo. De esto podemos hablar acá muchísimo tiempo. Entonces, que los sacerdotes hablen de esta forma, aunque por muchos van a ser criticados, es de valientes, en esta época es de valiente, hablar de esta forma. Y yo lo admiro, y yo lo respeto, y yo lo aplaudo. Ojalá, porque esto no solamente va para Colombia. En Colombia hay elecciones este año. Ojalá que no cometan el mismo error, porque Cepeda es peor que Petro, 1000 veces peor. Porque como dicen por ahí, Petro destruyó, pero no acabó con el país porque es una persona irresponsable, con ciertos vicios, con ciertas conductas, un narcisista que pues solamente su meta, sea como sea la manera, era llegar a ser presidente. Esa era su meta, no construir un país, no hacer un cambio, no hacer una revolución, no, era él llegar a la presidencia. Se rodeó de personas peores que él y pues el país ha estado en una situación de crisis, de salud, económica, en fin. Pero este Cepeda es otro izquierdista, otro comunista, pero según dice es una persona disciplinada en el mal, porque apoya a la FARC, apoya a grupos criminales aquí en Colombia. Ojalá que pues salgan más sacerdotes, no hacer política, porque inclusive algunos sí son como directos a la forma de hablar, otros hablan de la compatibilidad entre el cristianismo y este tipo de ideología, y tú ahí sacarás tus conclusiones. Entonces, los sacerdotes sabemos que desde el púlpito pues quizás no puedan hacer una política tan marcada, pero sí como ciudadanos, sí como en discursos, sí como en prédicas fuera de la Eucaristía, lo pueden hacer. Y yo lo aplaudo. Ojalá que más se sumen, porque el futuro de Colombia depende de estas elecciones. Y ojalá que en las próximas elecciones de México y de otros tantos países, la gente aprenda de los discursos, de las prédicas de estos sacerdotes, estudien, se formen en la fe, para que no vuelvan a cometer el error de votar por candidatos de izquierda. Los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao. Dios lo bendiga. Oiga, señor presidente Gustavo Petro, usted es un patán, usted es un grosero, usted es un blasfemo. ¿Por qué este sacerdote arremete de tal forma contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro? Para las personas que quizás todavía no están enteradas de la blasfemia del presidente de Colombia, acá les dejo este video. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas. De verdad que aplausos de pie para este valiente sacerdote. Y antes de reflexionar, vamos a ver el video en su totalidad. Veamos acá a continuación. Y qué bueno que nosotros como cristianos católicos, hoy podamos decir, oiga, señor presidente Gustavo Petro, usted es un patán, usted es un grosero, usted es un blasfemo. Y perdónenme lo que yo voy a decir, la conferencia episcopal emitió un comunicado, pero demasiado tibio. Y como lo dice el libro del Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, empiezo a vomitarte de mi boca. ¿Cómo es que semejante payaso, hace 2 días atrás, se para allá
con ese tonito desagradable a decir que Jesús hizo el amor con María Magdalena. Irrespetuoso, vulgar. Y fácilmente empiezan a decirle a algunos, no, es que él tiene una libre interpretación, que interprete lo que él se le dé la gana, el Señor, que no se con la fe. Razón tiene. La abundancia del corazón habla en los labios. Esperar de una persona tan desastrosa. Ha destruido este país, ha destruido la seguridad, ha destruido la salud, ha destruido todos los proyectos sociales, los ha truncado, busca pelea a todo lado, a cada momento y a cada instante. Ahora se mete también con mi Dios, manda cáscara. Y hay algunos que dicen ser católicos y lo aplauden y lo aplaudían ese día. Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde roza la estupidez de algunas personas? Nos están ofendiendo en nuestra fe y no se dice absolutamente nada. Demasiado callados, demasiado silencio, demasiado atemorizados. Como si ese señor dijera palabra de Dios, un guache, un vulgar, un grosero, que no solamente irrespeta al Señor, Jesús verdadero hombre, Jesús verdadero Dios, que acompañó, cuidó y protegió ese ser maravilloso que se llama mujer. ¿Cómo se atreve a dar una libre interpretación cuando no hay ninguna base histórica? Lo que sí se habla desde la historia es que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Si empieza a hablar por una novela toda pintoresca, o sea, qué triste. De verdad que, como dije anteriormente, aplausos de pie por este valiente sacerdote, por defender nuestra fe, por hablar como se debe hablar. Y algunas personas dirán, pero está utilizando el púlpito para hablar de política. No. Acá él está ejerciendo su derecho como sacerdote, como pastor de nuestra iglesia, para hablarle a los fieles cómo se debe defender la fe. Porque lamentablemente, como él mismo lo dice, que hay católicos que defienden lo indefendible, inclusive lo aplauden o se ríen de semejante barbaridad o blasfemia. ¿Ok? Y él también afirma y dice que la conferencia episcopal pues dio un comunicado un poco tibio, ¿no? Eso fue lo que dijo la interpretación de este valiente sacerdote. He visto algunas otras reacciones de sacerdotes, unas más enérgicas, otras más tibias, diciendo que estuvo mal, pero tampoco es para tanto. No es para tanto. No es para tanto pisotear nuestra fe. Como cuando hice el primer video de reacción sobre este tema y alguien me escribió, soy católica y a mí no me ofende. Yo le dije, tú tendrás de católica lo que tengo yo de astronauta, por favor. ¿Cómo vamos a permitir que por ideologías o porque quieras un político vas a defender lo indefendible? Y esto es lo que demuestra lo que son estos políticos de izquierda. Irrespetuosos, mal hablados y que quieren ofender a millones de personas. Ellos se venden como los plurales, como aquellos que deben respetar a todo el mundo, ¿no? Como los de la comunidad LGTB, que les encanta pedir respeto, pero son los primeros que en sus marchas se burlan, por ejemplo, de la fe cristiana. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia de este presidente? Pero bueno, eso es una palabra que es muy grande. Creo que le queda muy grande por lo que ha demostrado como presidente. O sea, es totalmente incoherente y una persona totalmente desleal, un patán, ¿no? Como dice acá el sacerdote. O sea, se ha encargado en los últimos 3 años y medio de buscar aún más la división de este hermoso país que es Colombia. Entonces, de verdad que yo aplaudo que sacerdotes hablen como tengan que hablar sin miedo al qué dirán, sin miedo a que se ofendan la generación de cristal
y personas, esto también va para aquellos que no son creyentes, pero obviamente le aplauden como foca a todo lo que diga Petro. Alguien me escribió y me dijo, pero esto también lo hablan, y me mostró un programa de History Channel, ¿no? El tema de María Magdalena y Jesucristo. Yo le decía, wow, si tu fuente va a ser History Channel o, como dijo el sacerdote, la novela del Código Da Vinci, pues ahí se demuestra por qué le crees a un personaje como Petro, ¿no? O sea, si tu fuente va a ser un libro de fantasía, si tu fuente van a ser libros y historias conspiranoicas que no tienen ningún basamento histórico, estos son simplemente inventos, no existe ningún registro, documento, obviamente en la Biblia, que hable de semejante barbaridad, ¿ok? Y algunos dirán, pero ¿por qué se ofenden si no es malo tener relaciones sexuales? Por supuesto que no es malo dentro del contexto de un matrimonio, pero es que el Señor Jesucristo se entregó en cuerpo y alma por toda la humanidad. No hay, como digo, ningún registro que diga que tuvo esposa, hijo o relaciones sexuales, como dijo Petro, y ni siquiera, o sea, lo puso María Magdalena y otras mujeres, ¿no? ¿Sabes? Acá vemos la calaña de estos personajes que no les importa insultar, no les importa ofender. Y este video lo hago y repito el tema gracias a este valiente sacerdote, porque ahorita en mayo de este año 2026 hay elecciones acá en Colombia. Y yo quisiera hacer un llamado a estos católicos que idolatran a personajes como Petro y al heredero de Petro, que es Cepeda, que piensen bien. Porque recuerden que a Dios nadie le engaña. Tú puedes decir, a mí no me importa, no me interesa, no me afecta, como dicen muchos, pero bueno, allá cada quien tendrá su juicio con Dios. ¿Ok? Recuerda que la palabra dice no puedes servir a dos señores. Y hay mucha gente que coloca a estos personajes por encima de Dios. Eso es lo que sucede con estos personajes egocéntricos, narcisistas. Que la gente los llega a idolatrar. Y recordemos que la idolatría es un pecado grave que ofende a Dios. Entonces, hay gente que va a misa, que reza su rosario, que se confiesa, que comulga, pero idolatra a un personaje como este y no le afecta que hayan pisoteado su fe. No les afecta, no les duele. Entonces hay que revisar bien cómo está tu fe, cómo está tu relación con Dios y de verdad, ojalá abran los ojos y no le den pero ni un voto a esta gente de izquierda que lo único que hacen es perseguir y pisotear nuestra fe porque ellos son ateos. Así se disfracen un día de católicos, de evangélicos, de cualquier religión buscando votos, son ateos. No les interesa nada que tenga que ver con Dios, ni con la familia, ni con los hijos, ni con la vida, porque no creen en nada de eso. A ellos lo único que les importa es perpetuarse en el poder, robar, dar un discurso populista y tener gente pobre para que siempre voten por ellos. Esa es la realidad. Así que ojalá abran los ojos y nuevamente aplausos de pie para este valiente sacerdote. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.